Hola, estimados amigos oyentes. Bienvenidos a la continuación de la lectura del libro Recordando a Gurdjieff, capítulo 21 del libro segundo. Cuando volví a los Estados Unidos, me relacioné con algunos miembros del grupo de Nueva York. Por otra parte, tal como Gurdjieff había previsto, tuve muchas experiencias que vivir. Pero mis preguntas, aunque yo no permitía que aflorasen a la superficie de mi mente, yacían allí, a la espera de una respuesta. La primera vez que me di cuenta de modo totalmente consciente de que las preguntas estaban ahí, fue cuando murió Gurdjieff. Mi relación con el grupo de Nueva York había terminado de modo repentino y, como siempre, la actitud de algunos de sus discípulos había provocado mi alejamiento de todo lo que tuviera que ver con su trabajo. En cualquier caso, uno de los miembros del grupo me localizó, no sé cómo, para comunicarme la noticia de su muerte y para invitarme a participar en un funeral en su memoria que se celebraría en Nueva York. Si bien dudé un poco, mi decisión fue inmediata. No asistí al funeral, que me parecía lo que es, entre comillas, un honor vacío. Y además para mí, él había muerto la última vez que lo vi en París. Tras aquel momentáneo y breve despertar de mis preguntas, pude volver a alejarlas de mí, en el sentido de intentar verdaderamente de darles respuesta. Pero nunca había podido dejar de pensar en Gurdjieff. En realidad, pensaba en él muy a menudo y con mucho afecto. Empezaba a darme cuenta de que al menos una buena parte de mí había vuelto a la antigua y arraigada costumbre de reverenciarle. Y ahora sentía más reverencia que nunca, y esa reverencia se expresaba con una especie de falta de expresión. No mencionaba su nombre ni me identificaba con su trabajo, excepto en raras ocasiones en que veía a quienes conocían mi relación con él. Sin embargo, no podía evitar que una parte de mi mente dividida intentara, de forma consciente, responder mis preguntas. Se había producido de manera totalmente inesperada un cambio importante en mi modo de pensar, con ese extraordinario fogonazo de la verdad que suele acompañar a los súbitos destellos de inspiración. Sabía que no era en modo alguno, entre comillas, sucesor de Gurdjieff. Pero incluso ese conocimiento repentino, una vez que había pasado el momento de convicción, empezó a preocuparme. ¿No sería, después de todo, cierto que yo era en realidad su sucesor y que me negaba a admitirlo? La única respuesta parcial que pude encontrar a esto fue que, aún después de su muerte, Gurdjieff seguía ejerciendo una enorme influencia en mí. Había aprendido lo bastante de su modo de ser tortuoso, y no lo digo en sentido despectivo, de su capacidad y de su sagacidad y de su astucia como para moverme por entre mis dudas, tratando de escabullirme. Sin embargo, comencé de modo gradual a hacer serios intentos de pensar en él sin dejarme influir por su personalidad. Esto es, a diluir, por así decirlo, la fuerza de su poderoso magnetismo. Empecé a verlo
de otro modo, pero la luz era aún tan fuerte que solo me permitía ver el entorno del hombre y de su trabajo. Traté de observar de un vistazo a Gurdjieff como hombre en el Piuré, centro de su actividad. Pero en aquella imagen, Gurdjieff era todavía demasiado fuerte, demasiado penetrante. Decidí verlo desde afuera. ¿Cómo podría hablar de él y de su trabajo a un extraño? Eso era más fácil, y mi explicación, tal como la pensé y como empecé a analizarla, era, en líneas generales, como sigue. Además del instituto situado en Fontainebleau, había, entre comillas, grupos Gurdjieff en Londres, Nueva York, Chicago y quizás también en otros lugares. La existencia de esos grupos era, al parecer, parte de un plan para extender sus enseñanzas por todo el mundo. Había incluso pequeños núcleos que no podían llamarse grupos por carecer de líder permanente en zonas tan remotas en lo físico como en lo cultural como Nuevo México. Como no contaban con un grupo establecido con dirigentes que hubieran obtenido de modo visible la aprobación de Gurdjieff, las reuniones de esos núcleos se limitaban a la lectura de los libros que podían encontrar antes de su publicación, reproducidos en multicopista. En los Estados Unidos y en esas zonas marginales, los miembros del núcleo se habían puesto en contacto con el dirigente del grupo neoyorquino y habían conseguido el permiso de leer el manuscrito de Todo y todas las cosas, relatos de Belcebú a su nieto. La lectura era la única actividad, no hacían comentarios, preguntas, ejercicios ni danzas. Los grupos de Londres y Nueva York estaban muy organizados, igual que lo estuvo durante un tiempo el de Chicago. Aparte de las lecturas, había grupos de danza y gimnasia, así como interpretaciones de las lecturas a cargo de, entre comillas, el líder. Lo único que todos esos grupos tenían en común era la falta de la presencia física de Gurdjieff. Y era una carencia importante. Las lecturas, desde el estilo de Gurdjieff, tenían valor en el sentido de que una persona de inteligencia y cultura medias, por interesada que estuviera, raras veces terminaba el libro, si lo hacía sola. En general, los libros de Gurdjieff eran prácticamente incomprensibles en una primera lectura. De alguna manera resulta más fácil quedar perplejo dentro de un grupo y en la mayoría de los casos solo se leían las obras de Gurdjieff de ese modo, en grupo. Al comienzo de los libros se indicaba que había que leerlos 3 veces, y solo alguno de los grupos más pequeños había llegado a ese récord. El impacto de los libros de Gurdjieff se produce únicamente cuando se conocen bien, cuando se alcanza cierta familiaridad con ellos. Empiezan a tener algo de la fuerza del mismo Gurdjieff. Sin embargo, aparte de la lectura de sus libros, uno tras otro, ignoro el futuro que espera a sus lectores. En la época de mi relación con ellos, los grupos más grandes subsistían no solo gracias a las lecturas, sino por la esperanza de llegar a conocer algún día al propio Gurdjieff en persona, yendo sus miembros a Francia o, en el caso de Nueva York, en una de sus visitas. Aunque muchos de esos grupos tenían ardientes y fieles seguidores, ninguno de ellos lograba parecer más que una mala copia de lo verdadero. Aún así,
Había algo contagioso en la persona de Gurdjieff que a veces se comunicaba a través de sus escritos. Si después de un contacto prolongado con sus ideas no se las rechazaba, se aceptaban de un modo muy especial. Gurdjieff se convertía para sus seguidores en un verdadero profeta, en una especie de Mesías, por no decir en una especie de Dios. Al parecer, era imposible seguir estando interesado simplemente. A la larga se pasaba casi de manera automática a estar convencido o a perder todo interés. Supongo que esto no es sino una manifestación del sentimiento religioso. En cualquier caso, era enormemente aburrido asistir a las reuniones de Gurdjieff sin tener una auténtica convicción. ¿Cuál era, en definitiva, el propósito de Gurdjieff? ¿Cómo trataba de alcanzar sus objetivos? Antes de ocuparse de estas dos preguntas y mucho antes de intentar responderlas, es necesario subrayar que no tenía un propósito comprensible para el ser humano de tipo medio relativamente satisfecho. Un prerequisito para comprender sus metas y para la relativa aceptación de sus métodos es la insatisfacción con el status quo en un sentido personal y en la insatisfacción o al menos la desconfianza en el estado de la civilización, tal como la conocemos. Su objetivo confesado, como se define en su libro Todo y todas las cosas, Relatos de Belcebú a su nieto, es destruir todos los prejuicios, costumbres y opiniones contemporáneos en cuanto a la existencia humana. Esa destrucción es una condición necesaria para recibir y adquirir conceptos totalmente nuevos sobre las potencialidades de la existencia del hombre. Una de las pocas observaciones de tipo político que hizo Gurdjieff en mi presencia fue que si la sabiduría de Oriente y la energía de Occidente no se lograban encauzar y utilizar de modo armonioso, el mundo quedaría destruido. Podía haber mucho de cierto en esa afirmación, y en cualquier caso, dada la situación política de nuestros tiempos, no parece particularmente radical, mucho menos increíble. Sin embargo, no resulta tan fácil creer que Gurdjieff fuera el único que poseyera la clave de un método o enseñanza que sirviera para encauzar y controlar las fuerzas de Oriente y Occidente. La piedra angular de sus enseñanzas era, sin duda, que no se puede conseguir progreso alguno, progreso humano, salvo en el nivel individual. El trabajo de grupo es valioso únicamente porque ayuda al individuo a alcanzar la perfección personal. El grupo en conjunto no alcanza nada necesariamente, tal como grupo. Gurdjieff comparaba la existencia humana de los tiempos actuales con una especie de estado larval en el desarrollo orgánico y afirmaba que, como individuos, no comprendemos las capacidades potenciales del desarrollo humano. Decía también que todas las costumbres, tradiciones y principios en los que se apoya el hombre civilizado son no solo improductivos, sino malos, incluso, o cuanto menos, negativos. Desestimaba todas las religiones, filosofías y sistemas de pensamientos existentes que para él, en la práctica, carecían de valor. Debido a su crítica general de la existencia humana, tal como la conocemos, no tenía un gran número de seguidores. Sin embargo,
ha de recordarse que él no quería arrastrar multitudes. Comparaba con toda seriedad la vida humana con cualquier otra forma de vida orgánica, vegetal o animal. Como la naturaleza es pródiga, no había para él ninguna razón para suponer que una buena proporción de seres humanos pudiera esperar otro destino que el de ser, entre comillas, fertilizante para el alimento general del planeta. Aceptaba que la humanidad, al contrario de lo que ocurre con el reino vegetal y animal, tenía la posibilidad de alcanzar un desarrollo superior, o como él lo expresaba, de adquirir un cuarto cuerpo, lo que nosotros llamamos alma. Pero no veía esa posibilidad como una promesa para todo el mundo, ni siquiera para sus propios seguidores. Lo mismo que cada semilla tiene la posibilidad latente de producir una flor. Así todos los embriones humanos tienen la posibilidad de producir, entre comillas, o adquirir un alma. Sin embargo, no hay que olvidar el gran número de semillas que ni siquiera germinan. Estas opiniones no son, evidentemente, muy halagadoras para el ego humano, individual o colectivo. Aún así, dada mi relación con Gurdjieff, no me parecen demasiado difíciles de aceptar. Hay una lógica obvia en los ciclos de la naturaleza con respecto a las otras formas de vida. ¿Por qué, pues, habría de estar excluido el hombre o ser diferente de algún modo? Una planta tal vez sea consciente a su manera de su posibilidad de florecer y quizás la semilla que germina experimente unas agonías inimaginables en el proceso de germinación. La mayoría de los seres humanos individuales que se han relacionado con las teorías e ideas de Gurdjieff las han rechazado o han supuesto que tienen, individualmente, debido a su contacto con estas ideas, la posibilidad de, entre comillas, florecer, de desarrollarse y de alcanzar lo que podría llamarse un estado humano verdadero. Para relacionarse con un sistema de pensamiento como el de Gurdjieff es necesario creer en estos conceptos básicos y esperar que solo tenemos dos opciones: el destino generalizado de ser, entre comillas, abono o fertilizante, o la posibilidad muy lejana de madurar. Y digo, entre comillas, posibilidad lejana, porque al ser la naturaleza como es, solo un pequeño porcentaje de la totalidad tiene una remota posibilidad de desarrollo, por mucho que lo deseen los demás. Si se acepta esta perspectiva de la condición humana, es necesario, mediante una especie de proceso de eliminación, admitir que Gurdjieff es el único que posee el método y conoce el camino para lograr el desarrollo o progreso. Una vez que se llega a ese punto, es difícil negar que él tiene la clave. En otras palabras, resulta esencial creer en él de modo pleno. El aspecto más insidioso es que cuando uno conoce ese punto de vista, es casi imposible refutarlo o enfrentarse con él de manera efectiva. ¿Quién puede decir con toda seguridad que su opinión en cuanto a la naturaleza o al lugar que el hombre ocupa en la naturaleza es errónea? Si observamos la naturaleza con objetividad, si estudiamos los animales, las plantas, las aves, la evolución y descubrimos una lógica natural en los diversos procesos de desarrollo, ¿en qué nos fundamos para suponer que el hombre, el ser humano, es
de modo automático o inherente, divino, o, para usar una palabra más sencilla, distinto. Gurdjieff no negaba la divinidad en potencia del hombre. Si bien nunca empleaba ese término, se limitaba a afirmar que tenía que adquirirse con un esfuerzo consciente y con lo que él llamaba, entre comillas, sufrimiento voluntario. Algo que la mayoría de la gente considera con suspicacia. La palabra, entre comillas, sufrimiento, en especial para el mundo de Occidente, parece denotar de modo automático algo que ha de evitarse. El sufrimiento, y en particular el voluntario, según Gurdjieff, no solo no tenía que evitarse, sino que, como implica la misma expresión, había de buscarse. Uno de los argumentos más convincentes a su favor era uno que nunca usaba. Él no pretendía en modo alguno salvar al mundo. No le importaba si había alguien interesado en lo que él podía ofrecer. De hecho, decía a menudo que solo unos pocos podían alcanzar el desarrollo, y subrayaba la palabra pocos. Es una gran tentación incluirse a sí mismo entre esos pocos. Como mi estancia en el Priuré comenzó cuando yo tenía 11 años, no creo que se me pueda considerar como un alumno convencido. No sé cómo nos consideraba Gurdjieff a mi hermano y a mí y a cualquiera de los niños que estábamos allí por circunstancias más o menos accidentales. Participábamos, en la medida de nuestras posibilidades, en el trabajo de la escuela, pero no éramos estudiantes en ningún otro sentido. No asistíamos a las conferencias ni a las lecturas con regularidad, pues no había ninguna norma sobre ello y nadie ponía objeciones a nuestra presencia ni a nuestra ausencia. Sin embargo, aún a mi edad, me daba cuenta de que Gurdjieff trataba de convencer a sus alumnos de la importancia del, entre comillas, esfuerzo consciente y del sufrimiento voluntario. O quizás sería más acertado decir que les hablaba de ello. Para la persona de tipo medio, esto consistía en gran parte en pasar un periodo preliminar dedicado a una labor manual razonablemente dura que se hacía en grupo. Podía ser desde construir una casa hasta trabajar en el jardín y al principio la única condición era realizar el trabajo de modo consciente. Después de un tiempo, la persona se veía envuelta en circunstancias difíciles o frustrantes relacionadas con ese trabajo, como la de verse forzada a trabajar con un compañero cuyo temperamento chocaba con el suyo, o que la relevaran de esa labor tan pronto como empezaba a interesarse en ella. Al parecer, se exponía a la mayor parte de los estudiantes nuevos a un periodo de frustración. Inevitablemente, debido a la fama de la escuela y a sus objetivos, empezaban a preguntarse qué lograban con aquel trabajo físico. La frustración solía aumentar porque nadie, ni siquiera Gurdjieff, daba respuesta a esa pregunta, y solo se decía que por el momento únicamente había que hacer lo que estaba prescrito. Cuando el estudiante llegaba a una especie de punto culminante, se le recomendaba un ejercicio que por lo general consistía en observarse a sí mismo de modo consciente mientras trabajaba, para conocerse mejor. Si se quedaba en la escuela el tiempo suficiente, pasaba, con el tiempo,
a formar parte del reducido círculo que asistía a las lecturas y conferencias y participaba en la gimnasia y la danza con el propósito de ejercitar al mismo tiempo la coordinación física, mental y emocional. ¿Y después? Francamente no lo sé. La mayoría de los que quedaban empezaban a entrevistarse con Gurdjieff en privado y de vez en cuando, e ignoro qué ocurría en esas entrevistas. Lo que sé es que, para entonces, esos estudiantes ya eran seguidores convencidos por el indudable y extraordinario magnetismo de Gurdjieff como hombre. Como dijo una vez Catherine Mansfield, él siempre actúa precisamente y en el momento en que uno lo necesita. Y es eso lo que resulta tan extraño. No cabe duda que era así, que Gurdjieff tenía un increíble, a menos que se haya presenciado, conocimiento de los demás. No era algo tan limitado como la lectura de la mente o la transmisión de pensamientos, sino que parecía saber tanto de los procesos del ser humano, de la lógica subyacente en el hombre, que se daba cuenta de todo cuanto ocurría en el interior de cualquier persona a la que pudiera observar. Es el mismo tipo de facultad que tienen algunos psiquiatras experimentados, por lo menos hasta cierto punto. Gurdjieff la tenía en un grado sorprendente y nunca le he visto equivocarse, ni en mi propio caso, ni en el de las personas que conozco. Era difícil resistirse a un, entre comillas, poder tan evidente y, en realidad, no había razón alguna para resistirse a él. Al contrario de lo que dicen de Gurdjieff, no existe prueba alguna de que hiciera, entre comillas, mal a nadie. Ese mal solo se producía por la oposición externa, y muchos de sus alumnos lo atraían hacia sí mismo. Nada hay que yo conozca mejor calculado para producir oposición y crítica en un nivel muy vehemente que la actitud del secreto casi beatífico. Sus discípulos, con una sonrisa de superioridad y desprecio, declaraban en público haber encontrado, entre comillas, la verdad. Y después, al preguntárseles, parecían incapaces de explicar lo que era y cómo funcionaba. Yo no creo que sea inexplicable, sino que el método, la enseñanza o lo que parece valioso en el trabajo de Gurdjieff no se puede comunicar a quien no lo haya experimentado por sí mismo. Es una cuestión de valores. Los que elogian a Gurdjieff cometen el error de olvidar que no lo apreciaban hasta que experimentaron su impacto como hombres al trabajar con él durante un largo periodo de tiempo. La experiencia emocional que la mayoría de la gente tenía con Gurdjieff y su trabajo no es algo que puede explicarse de manera convincente y lógica. Se le idolatraba, se creía en él, se le adoraba, o bien se le odiaba y despreciaba. Ninguna de esas actitudes puede considerarse válida ni explica a Gurdjieff. Creo que lo más justo es decir que era un verdadero, entre comillas, místico. ¿Y qué significa eso, a menos que el misticismo sea de alguna importancia? En cuanto a los críticos de Gurdjieff, y son demasiado numerosos para nombrarlos, haría falta una larguísima bibliografía. La mayoría de ellos pertenecen a una de estas dos categorías.
Se consideraban estudiosos y por consiguiente críticos de cualquier enseñanza que se acercara a lo oculto, o eran alumnos desencantados del método de Gurdjieff. Los de la primera categoría le atacan porque no vivió de acuerdo con la concepción que ellos tienen de la ortodoxia. Y en cuanto a los de la segunda, los ex alumnos de Gurdjieff, desolucionados y mordaces, solo pueden decir lo siguiente: si descubro que el cristianismo, por ejemplo, me ha fallado, me parece difícilmente podría culpar de ello al Papa o a la Biblia. Finaliza aquí la lectura del capítulo 21 del libro segundo de Recordando a Gurdjieff. Y muchísimas gracias por haber escuchado.